¿Qué puedo medir con un multímetro digital? Entre una de las cosas que se encuentran es la corriente o la intensidad. Dependiendo del modelo podremos medir corriente continua y alterna o solamente corriente continua en algunos multímetros digitales. A la hora de girar la famosa ruedecilla seleccionamos DCA si queremos medir corriente continua o ACA para corriente alterna. Algunos multímetros lo muestran simbólicamente como A de amperios, seguido de un símbolo similar al igual si es continua u otro similar a la virijilla de la ñ, si es alterna. Otra de las cosas que podemos medir con un multímetro es la tensión o voltaje. Sucede lo mismo que con la corriente, aunque casi todos los multímetros nos permitirán medir tanto voltaje en continua como en alterna. Para medir la tensión entre dos puntos en un circuito eléctrico o electrónico, simplemente tenemos que pinchar los terminales medidores en los puntos donde queremos medir la tensión. A no ser que la situación lo pida, no es necesario desconectar nada como sucedía en medidas de corriente. Otra de las cosas que se pueden medir es la continuidad. Para comprobar si hay continuidad eléctrica en una línea o circuito, podemos utilizar el multímetro en la posición señalada con un diodo. El símbolo que aparece debajo significa que el multímetro digital emitirá un sonido cuando toquemos dos zonas unidas eléctricamente con las terminales de medición. Osciloscopios. Bueno, se deben preguntar ¿qué podemos hacer con un osciloscopio? Básicamente determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar qué parte de la señal es DC y cuál es AC, localizar averías en un circuito, medir la fase entre dos señales, determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía en el tiempo. Existen dos tipos de osciloscopios, los digitales y los analógicos. Vamos a explicar los digitales, que es con el que se cuenta en el laboratorio. Los osciloscopios digitales poseen, además de las selecciones explicadas anteriormente, los osciloscopios digitales poseen un sistema adicional del proceso de datos que permite almacenar y visualizar la señal. Cuando se conecta la onda de un osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal. El conversor analógico digital del sistema de adquisición de datos muestra la señal a intervalos de tiempo determinados y convierte la señal de voltaje continuo en una serie de valores digitales llamados muestras. También existen diferentes tipos de ondas, los cuales pueden ser ajustados directamente en el osciloscopio. Existen las ondas senoidales, ondas cuadradas y rectangulares, ondas triangulares y en diente de la sierra, pulsos y flancos o escalones. Funcionamiento de los generadores de señales. Un generador de señales es una herramienta muy eficaz si se utiliza correctamente. La función específica de un generador es crear un tipo de onda específica como pueden ser ondas senoidales, triangulares, cuadradas y diente de sierra. Lo que caracteriza al generador es que pueden configurar cada señal para que la frecuencia de las mismas varíen desde menos de 1 Hz hasta varios kHz. Otro pro de los generadores de señales es que se pueden utilizar diferentes salidas del generador para producir una señal distinta. ¿Cómo funcionan las fuentes de alimentación? La función más esencial de una fuente de alimentación de PC es de convertir la corriente alterna AC en continua. Las fuentes antiguas convertían la corriente alterna en múltiples voltajes de corriente continua de manera simultánea. Por el contrario, las fuentes modernas convierten toda la corriente AC en 12 voltios directos, y una vez convertido, otros conversores de DCE se encargan de convertir el voltaje bruto. Esto es todo lo que necesita nuestro equipo. Como se muestra en este video, podemos regular el voltaje que nosotros queramos.